Bien, hola hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Eh, he visto la posibilidad de llegar a sus vidas a través de este medio de comunicación, a través del WhatsApp, a través de, el canal de YouTube o el Facebook, y para poder compartir con ustedes la palabra del Señor, de poder aprender de la palabra de Dios. Nosotros en la iglesia estábamos trabajando los estudios bíblicos los días martes. Lamentablemente, a raíz de esta pandemia, ¿cierto? De este virus que está afectando a muchas personas, eh, hemos tenido, ¿cierto?, que quedarnos en nuestras casas. Pero eso no significa no amar a Dios todavía. Aún más hay que amarle, buscarle y buscar a través de la palabra del Señor, ¿cierto?, sus bendiciones. Y Dios nos ha bendecido, nos tiene con vida, con salud y la posibilidad de poder compartir la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes eh, un tema, ¿cierto?, que estamos trabajando en la escuela bíblica, que son los discursos de Jesús camino a Jerusalén. Y uno de los discursos está en el libro de Mateo, en el capítulo 18, del verso 1 en adelante. Dice, leo en el nombre del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Esto está en el libro de Mateos, pero como estamos trabajando en los evangelios sinópticos, nos vamos al libro de Marcos, que está el mismo relato, pero cambia un poco, ¿ya? Es para ir reforzando un poco, ¿cierto?, el tema. Y dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto está en el libro de Marcos, en el capítulo 9, verso 33. Y Lucas, en el capítulo también 9, del 46 al 48, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Palabra del Señor. Estamos trabajando los tres evangelios, ciertos sinópticos, y vemos un tema acá, una discusión de quién había de ser el mayor en el reino de los cielos. Aquí Jesús, ¿cierto?, en estos discursos, en estos trabajos que él realizaba, estas predicaciones, estaba preparando a sus discípulos para cuando él ya no estuviera. Estaba preparando, ¿cierto?, lo estaba educando, lo estaba equipando, ¿ya?, para que ellos cuando Jesús ya no estuviera, pudiesen seguir trabajando, ¿cierto?, pudiesen seguir predicando el Evangelio del Señor. Eso es lo que Jesús buscaba. Y los estaba, como digo, adoctrinando con el objetivo, ¿cierto?, de que ellos también edificaran la iglesia que había de venir. Jesús lo tenía todo preparado. Por lo tanto, preparaba a sus discípulos para que ellos después, como apóstoles, ¿cierto?, como vemos después en la Escritura, siguen edificando la iglesia del Señor. Y ahí tenemos, ¿cierto?, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, dice que, y él mismo constituyó, ¿cierto?, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros, somos la iglesia. ¿Ya? Para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia en sí, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Pero acá había, ¿cierto?, una cierta discusión. En los dos últimos evangelios, en Marcos y en Lucas, vemos cómo discuten entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Porque los discípulos en sí creían que Jesús iba a establecer su reino. Ellos estaban seguros de aquello, ya lo habían entendido. Lo que no entendían era que el reino no era un reino material, no era un reino de este mundo, era un reino espiritual. Entonces, como todos los hombres, como todas las mujeres también, ¿cierto? Cuando hay algo importante, cuando hay una empresa que llega, ¿cierto? O una institución grande que llega, ¿qué es lo que quiere el hombre? Quiere escalar, quiere surgir, y no es malo, si eso es terrenal, todos parten de abajo, ¿cierto? Estudiando hasta que logran, ¿cierto?, ser
trabajadores, empleados, luego pueden ser jefe de alguna faena, y por qué no llegar a ser un gerente, si uno se esfuerza y estudia. Así lo miraban también los discípulos. ¿Quién iba a ser el mayor al lado del Señor? Pero lamentablemente ellos estaban pensando mal, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos creían acerca del reino de Dios? La primera pregunta que quiero hacerles: ¿qué pensaban los discípulos acerca del reino de Dios? Para que usted lo anote en su cuaderno, ¿cierto? En su casa, y piense qué pensaban los discípulos acerca del reino de Dios. Y ya de alguna manera, ya lo dije ya le di, ¿cierto? La pista. Y ellos creían que era un reino terrenal, ¿ya? Y cada uno de ellos deseaba tener una posición próxima al Señor, porque él iba a ser el rey, ¿cierto? Como pensaban que podía ser como el rey David, ¿ya? Y ellos querían estar al lado de su Señor, pero en lo terrenal, ¿ya? Entonces ellos creían que este reino iba a ser terrenal. ¿De qué ya estaban convencidos los discípulos? Yo también ya lo dije de alguna manera, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús sí es el Mesías, y que pronto inauguraría su reino, ¿ya? Y de eso estaban seguros ellos. Pero, ¿cuál era el problema de ellos? Que este reino, ¿cierto? Pensaban que iba a ser terrenal. Dice el libro de Marcos en el 33, dice, y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Ya? Volvemos a lo mismo, ¿cierto? Al principio ellos estaban disputando, estaban como discutiendo, ¿no? Yo voy a ser el mayor, ¿no? Yo tengo estas condiciones, ¿no? De alguna manera, en la congregación, ¿cierto? Pasan estas cosas. O sea, nosotros somos tendientes a ver dónde poder estar, ¿cierto? Para que también me vean, para que de alguna manera, ¿cierto? Eh, no soy cualquiera, o sea, quiero estar ahí en lugares de privilegio. Sin embargo, para poder llegar a ese lugar de privilegio, hay que pasar por el Calvario, ¿ah? O en otras palabras, pasar por el desierto. Yo le llamo la escuela del desierto, ¿ya? O sea, hay que sufrir, hay que trabajar, hay que servir, servir, servir y servir. O sea, para poder llegar a tener un ministerio, para poder llegar a ser un predicador, un jefe de coro, un jefe de evangelista, no es que usted llegue hoy día y mañana ya es jefe. Usted tiene que ir creciendo y ir trabajando en la obra de Dios de manera que el Señor le vaya instruyendo, ¿cierto? Y tiene que sufrir a veces desprecios, malas palabras, pero ese es el crecimiento. Y como dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, ¿cierto? Cuando el Señor ve que está quedando malo, la vasija la rompe y la vuelve a hacer de nuevo. Ese es el liderazgo que Dios empieza a enseñar al hombre. Lo empieza a quebrar, lo empieza a romper, le empieza a sacar todo lo malo de alguna manera para que le quede bien esa vasija. Entonces, a veces el hombre tiene intereses de estar adelante, ¿ya? Nos gusta de alguna manera que nos vean. Y estaban discutiendo, ¿por qué callaron? Otra pregunta que les hago, ¿por qué callaron los discípulos cuando Jesús llegó? Bueno, lógico, vergüenza, ¿ya? Porque el Señor, si bien es cierto, ellos creían que era un rey terrenal, pero Jesús hablaba en el Espíritu, hablaba de lo que había de venir, ¿ya? El reino mesiánico. Otra pregunta que les quiero hacer, ¿qué pasa con algunos creyentes de hoy? Es lo que decíamos anteriormente, ¿ya? Buscan a veces los primeros lugares, ¿cierto? Lamentablemente, ya nos pasa eso a veces. Y si no lo consiguen, algunas personas lamentablemente también empiezan las envidias, empiezan los problemas y empiezan las discusiones en la congregación. Eso sucede. No nos podemos tapar la vista, ¿cierto? Esto sucede. Pero Jesús, a través de este discurso, a través de esta enseñanza a sus discípulos, está enseñando a la iglesia a cómo convivir, a cómo trabajar en la iglesia. O sea, si uno quiere ser el mayor, dice el Señor, tiene que servir a todos. Para eso es la obra de Dios, para eso es la enseñanza, es la palabra del Señor. Dice la Biblia también, dice en una parte que tenemos que mirar al otro como superior a nosotros. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a entender el reino de Dios, que no es lo que aparenta, no es lo que uno ve, sino que lo que Dios hace en el interior de nuestros corazones. Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor nos ha llamado a servir. En cualquier actividad de la iglesia, solamente a servir, ¿ya? Otra pregunta que quiero hacer. ¿Qué nos quiere decir el versículo anterior? Se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, ¿ya? Que la verdadera grandeza, escúcheme bien, hablando en el espíritu, la verdadera grandeza del hombre consiste en tener el espíritu humilde,
¿ya? En estar dispuesto a tomar el lugar de menor importancia, ¿ya? Y en servir desinteresadamente en lugar de esperar que otros le sirvan. Ocupar el lugar a lo mejor más bajo que hay en la iglesia, el que es de menos importancia. ¿Estamos dispuestos a eso? Entonces estamos para que Dios nos empiece a usar de a poco, ¿cierto? Y empecemos a aprender de la palabra del Señor. Entender que nos hemos llegado a servir a la iglesia, no a buscar lugares, como le pasaba a los discípulos en ese momento. Para grabar la lección en el corazón de los suyos, Jesús, ¿qué es lo que hace? Tomó un niño y lo puso en medio de ellos diciéndoles, leo Mateos 8, 18, 13, 3, perdón. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fuerte palabra, como niños. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene la palabra volvéis? Piénsalo un poquito. ¿Qué significado tiene la palabra volvéis? Habla de conversión. Habla de volver nuestra vida hacia Dios, de transformación. Volvéis. O sea, yo voy hacia allá y me vuelvo. ¿Ya? Es un giro de 180 grados, una transformación que Dios hace en mi vida, en mi corazón. ¿Ya? Entonces, si no os volvéis como niños, la Biblia enseña que Nicodemo, en el libro de Juan, el capítulo 3, que Nicodemo visitó a Jesús. Y en esa conversación, ¿cierto? Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, ¿cierto? Hablando en la materia, y Jesús hablando en el espíritu, habían dos en lenguajes totalmente distintos. Uno hablaba en lo físico, el otro hablaba en lo espiritual. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo un hombre viejo tiene que volver o puede volver al vientre de su madre? ¿Ya? Entonces Jesús obviamente le dice que es necesario que nazcas de nuevo, ¿ya? Es la única forma de conocer a Cristo, la única forma de tener la salvación es nacer de nuevo, una nueva criatura, ¿ya? Entonces, en este caso Jesús dice, si no os hacéis como niños o volvéis como niños, ¿ya? Eso quiere decir transformación. La otra pregunta que quiero hacer, ¿qué interpretación tiene la frase hacerse como niños? Si nos volvéis, ¿cierto? Es una que tiene que ver con la conversión. Ahora, hacerse como niños. Significa ser sencillos, humildes, dependientes y sin pretensiones. ¿Ya? Sencillos. Dice la palabra, dice sencillos como palomas, ¿ya? Y astutos como serpientes. ¿Ya? Humildes. Dios dice que da gracia a los humildes y al altivo lo mira de lejos. ¿Ya? Al soberbio lo mira de lejos. Dependientes, ¿de quién? Del Señor, ¿ya? De nuestro Dios. Todo lo que hacemos depende de Dios. Todo lo que vamos a hacer, ¿cierto? Lo que nosotros queremos proyectar, depende de la voluntad de Dios. Y sin pretensiones, sin, podríamos decirlo, sin ambiciones. Aunque es necesario siempre proyectarse y buscar trabajo en la obra de Dios, pero siempre en el lugar de servidor, ¿ya? No con altivez, como dice la palabra de Dios. Si alguno quiere entrar al reino de Dios, en este caso, lo que nos enseña este versículo de la palabra del Señor, debe renunciarse a sus ambiciones carnales, a sus deseos carnales, al deseo de aparentar, al deseo de querer, ¿cierto?, que todos lo vean, de que todos, ¿cierto?, hablen de él, de ser famoso, ¿ya? A eso tiene que renunciar el hombre y la mujer, y tiene que hacerse como niño, ¿ya?, humilde, dependiente del Señor, y volverse, ¿ya?, hacia el Señor, ¿cierto?, y buscar en Cristo la transformación. Si Dios no nos ha transformado, si Dios no nos ha aparecido en el camino, no nos ha hecho una obra en nuestro corazón, debemos orar al Señor para que Él también cambie nuestra vida y transforme nuestro corazón. Este ha sido el estudio del día de hoy. ¿Ya? Espero que podamos, ¿cierto?, a lo mejor interactuar, dejarme su mensaje, ¿cierto?, su opinión. A lo mejor usted opina lo contrario o tiene otra visión de la palabra de Dios, o lo que yo he dicho en realidad, de lo que yo he agregado a la palabra del Señor. Estamos dispuestos para seguir aprendiendo, ¿ya? Que el Señor les bendiga y espero, ¿cierto?, en un par de días más volver a entregar otro tema relacionado con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y buenas noches.